Tenemos aquí al siguiente invitado, conectamos con él, él está en Ecuador en estos momentos, él es Juan Carlos Izquierdo, director de operaciones y cofundador de Royal Security. Y bueno, en su charla nos va a estar hablando de Cyberhuman, la ingeniería social como efecto diferenciador. Muchas gracias en nombre de la organización de Intelcom, Juan Carlos, por estar aquí presente. Así es que nada, te dejo y adelante, todo tuyo. Primero, muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes y poder compartir un poco de lo que hemos visto en el transcurso de la experiencia. Y qué interesante poder intercambiar opiniones. El Congreso hasta donde va está espectacular. Las ponencias están súper buenas. Así que un poco también aportando en ese sentido. Mi charla o la ponencia está orientada al factor cyberhuman como qué es lo que yo requiero en función de poder acaparar u obtener información, en este sentido con ingeniería social, que sería un efecto diferenciador. Partiendo de ese punto, vamos a comenzar diciendo que es inteligencia. Entiendo que ya muchos acá la conocen y ya lo han ido viendo a través del tiempo o a través de las charlas. Sin embargo, voy a hacer algo súper básico. Según el Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México, es información especializada que tiene como propósito aportar insumos a los procesos de toma de decisiones relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las acciones en materia de seguridad nacional. Esto apalancado un poco del concepto de yo poder obtener información, poder procesar información y a su vez tratar de emitir no un juicio, sino que diferentes opciones o diferentes escenarios para poder tomar decisiones. Hay un famoso ciclo, un ciclo que definitivamente depende mucho del autor, depende mucho del departamento, comenzando desde la dirección y la planificación, la obtención de datos, el análisis y procesamiento, la difusión y en algunos casos hay algunos autores que incluyen la parte de retroalimentación. Es importante considerar que si bien el ciclo es un ciclo cíclico, por decirlo así de manera redundante, muchas veces se entrecorta porque cuando yo obtengo información y empiezo a procesar, muy probablemente en ese punto requiera nuevamente obtener información para validar algo que estoy procesando. Entonces, esto es totalmente dinámico, totalmente ajustado a lo que yo requiero, y esto se aplica en cualquier principio. Dado el caso de inteligencia como seguridad o como defensa, es importante considerar ese aspecto, pero por otro lado también hay inteligencia de negocios, inteligencia en marketing, y todo eso va apalancado por este ciclo en particular. Sin embargo, es importante también acotar que cuando hablamos de inteligencia, trato yo de ponerlo dentro de un espectro más personal. Yo soy muy gráfico, entonces traté de ejemplificarlo con algo que ya nosotros conocemos, que es la famosa línea de tiempo. Tenemos el pasado y el presente. Definitivamente yo obtengo información del presente, de lo que está sucediendo, de la parte temática, de la parte coyuntural. Obtengo información del pasado, de tal manera que puedo juntar toda la data o puedo juntar todo lo que yo requiero para poder efectuar una prospección y establecer o definir escenarios potenciales o probables, ¿sí? Lo que yo recopilo del pasado o recopilo del presente son datos, puede ser información, y yo lo puedo transformar en conocimiento, ¿sí? ¿Esto en función de qué? De aspectos o de ámbitos político, social, económico, geográfico, cultural, seguridad. Yo tengo que acaparar varios ámbitos porque, por ejemplo, mucho se dice que la ciberinteligencia en cuanto al ciberespacio es netamente malware, cuando más bien convergen otras temáticas u otros aspectos. Esto es lo que yo puedo concentrar como inteligencia, el obtener la data, la información, el conocimiento, y voy aquí a poner un laser pointer, del presente, ¿sí? Obtengo información del pasado, sea datos, sea información o sea conocimiento, de todos los ámbitos concernientes a lo que yo quiero obtener, y con eso yo establezco mediante el ciclo una prospección producto de la producción o el procesamiento de la información que ya he definido y obtengo inteligencia, ¿sí? La inteligencia me ayuda a tomar decisiones. De hecho, la inteligencia no se enmarca en un proceso de investigación porque la investigación supone que ya sucedió y la idea es que no suceda, ¿sí? Ese es el punto álgido del tema, porque yo entre más data, más información y más conocimiento tengo, mayor probabilidad de tener escenarios o prospección real voy a tener, ¿sí? Y en esa consigna tenemos la famosa pirámide informacional. Cito a Peng Huang en 1998, que indicó que la pirámide comienza desde los datos, que son datos totalmente crudos o en raw, para convertirse después en información,
luego pasa a conocimiento y después se procesa o se produce inteligencia. Mientras yo voy avanzando de forma vertical, entiendo que voy a obtener calidad de información. Sin embargo, desde abajo hacia arriba yo tengo cantidad de información. De hecho, los datos, hay muchísima data en Internet. Ustedes han visto que ya no nos enfrentamos a la escasez de información, sino a la abundancia de información. Y esto supone que yo tengo varias data, varios puntos de donde obtener información, pero no precisamente eso es procesado. Ahí es cuando yo entro al concepto de procesar o ir yendo paso a paso. Voy yendo de datos, información y conocimiento. Y cuando yo sigo este ciclo, puedo ya evidenciar un procesamiento a nivel de inteligencia. Esto es lo que sucede. Por ende, la obtención de datos es crucial para la generación de inteligencia. Porque si yo tengo quizás 10 datos, no van a ser los mismos 10 datos los que se van a reflejar en la producción de inteligencia. Por ende, entre más data tengo, mayor probabilidad de éxito tengo de poder generar escenarios prospectivos, de poder generar inteligencia como tal. ¿Ok? Y cuando hablo de obtención de datos, ahí hay un mundo de opciones, Creo que ustedes ya han escuchado el famoso concepto de OSINT. OSINT como Open Source Intelligence es la capacidad de poder obtener información o hacer inteligencia de fuentes abiertas. Esto no está supeditado al ambiente tecnológico, hay que decirlo siempre, porque Open Source Intelligence no quiere decir Surface Web, Deep Web, por decirlo así. Es todo lo que yo encuentre de manera abierta. Puede ser noticieros, puede ser diarios, puede ser revistas, absolutamente todo. El OSINT acaparaba el ciberespacio, pero entró ya después el concepto del SOCMINT porque definitivamente el Social Media Intelligence obtuvo una posición importantísima en el medio y bueno, todos sabemos lo que pueden aportar las redes sociales en referencia a información. Tenemos eMINT, que es en cuanto a las imágenes. El pictoanálisis es súper importante en este sentido. PROTIN, que va más a la parte protegida, el Protection Intelligence. MASINT, que es más a cuestión de medidas y firmas para obtener inteligencia. SIGINT, que es de señales. Y HUMINT, que es lo que nos trae acá. HUMINT viene del término Human Intelligence. Y esto es lo que ya conocemos desde hace muchísimo tiempo, no tanto quizás por la historia, más por las películas. Esto lo recopilé de diversos puntos, pero HUMINT es lo que nos trae acá y lo que precisamente puede definir si es que lo que yo obtengo para generar inteligencia va a tener un escenario prospectivo potencialmente exitoso. ¿Qué es HUMINT? HUMINT es inteligencia cuya labor se basa en la obtención de información de fuentes humanas. Es también conocida como la inteligencia clásica por su referencia a una de las actividades más asociadas a la inteligencia, el espionaje. Y por eso les decía que esto va muy orientado a las películas, a este efecto hollywoodense de que los espías, el agente, el doble agente. Eso es lo que se enmarca en el proceso de HUMINT porque yo obtengo información de fuentes humanas, ya no, por ejemplo, como en OSINT, que son fuentes tecnológicas, y esto lo obtengo para poder procesarlo y posteriormente generar inteligencia. ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo mediante entrevistas, interrogatorios, relación con otras inteligencias, vigilancia y rastreo. De hecho, hay una instancia en la que se hace seguimiento o se verifica el actor. Esto, por ejemplo, ya no tanto en el aspecto de seguridad, sino que más en el aspecto de marketing se denomina estudio de inmersión, cuando la persona que va a hacer inteligencia entra a donde está el competidor o entra en donde están los clientes del competidor y empieza a indagar qué es lo que podría él obtener para procesar inteligencia y anticiparse a una amenaza. Espionaje, que es lo que comúnmente conocemos, y persuasión. Un espía o el espionaje definitivamente tiene que tener un concepto de persuasión porque si yo no puedo persuadir al enemigo para que crea que yo no soy el enemigo y para que me dé información, entonces no obtengo absolutamente nada, queda invalidada la técnica de HUMINT. De hecho, en las películas hemos podido evidenciar cómo los espías hablan diferentes idiomas, son bastante encantadores, quieren, llamar la atención en cierto sentido, pero saben manejar aspectos técnicos y aspectos de relaciones sociales. Muestra de ello es James Bond. O sea, creo que con eso ya está bastante claro. En el aspecto de Hollywood. Sin embargo, en el ejemplo clásico,
el agente encubierto que se infiltra entre los protestantes en una manifestación que pueda atentar a la seguridad de los ciudadanos es lo que se podría denominar no espionaje, no espía, pero sí humint. ¿Por qué? Porque yo al insertarme o al mimetizarme, por decir así, a un segmento, un grupo de personas en donde se está generando, no sé, de pronto ataques en contra del gobierno de turno, o de pronto se den manifestaciones en función de algo que quieran llamar la atención, entonces esa persona va a estar infiltrada y va a estar escuchando qué es lo que sucede, cuáles son los siguientes pasos. De pronto escuchó que el día siguiente va a haber una manifestación mucho más fuerte o van a utilizar armas. Eso es lo que a mí me permite obtener data importante para después procesarlo, ¿sí? Pero esto no es algo nuevo, y de hecho esto se conoce como el principio de la inteligencia, porque de eso se basa la inteligencia, de la obtención de información como parte del ciclo. Y cuando hablamos de historia, no sé si ustedes lo conocen, me tomé la molestia de tomar en consideración un coterráneo en España de ustedes. Y qué interesante esta historia, porque me pareció espectacular lo que representó Juan Puyol García para la Segunda Guerra Mundial. Juan Puyol García, denominado Garbo, como ese fue su nombre clave para los británicos, y Alaric Arabel como su nombre clave para la inteligencia alemana, fue un doble agente español que fue clave para el éxito del desembarco en Normandía. Nosotros hemos sabido acerca de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, el desembarco, hemos sabido de antemano que todo se dio por el efecto de engaño, cuando en Calais se pusieron tanques que eran inflables. Fue impresionante toda la estrategia. Sin embargo, ahondando mucho más, este actor fue muy clave para que se termine la guerra en ese momento. Fue a la Embajada de Alemania en España para indicar que quería aportar a la causa. Y después fue aceptado por Alemania. Después de haber sido aceptado por Alemania, fue a Reino Unido, donde reveló su aversión por el régimen alemán y su deseo de servir a su caída. Él fue aceptado. Se dice mucho, igual esto de acá fueron documentos desclasificados hace algún tiempo, pero se dice que primero él fue a Reino Unido, a la embajada en Reino Unido, no lo aceptaron, y él fue a la embajada de Alemania para demostrar que él quería estar del lado del Reino Unido. Él sentía profunda aversión por todo lo que estaba sucediendo. Durante años inventó una elaborada red de espías al servicio alemán con información falsa pero creíble. Fue impresionante cómo él inventó, por ejemplo, que había un espía en tal lugar que estaba obteniendo información de tal lado, de tal sitio, en la costa de tal país. O sea, él inventó y argumentó de una manera totalmente creíble y totalmente justificada toda una red de espionaje que empezaba a entregarle información a la inteligencia alemana. En el desembarco de Normandía, y esto fue muy interesante, en el desembarco de Normandía él convenció a los alemanes de que era una distracción el que vayan a Normandía, vayan a desembarcar en el famoso día D. Ellos, y algo que a mí me llamó mucho la atención, nosotros pensábamos que los alemanes sabían que iban a entrar por Calais y que de allí se iba a derivar toda la guerra. No, ellos estaban mandando a sus tropas a Rommel, de hecho, que fue el autor, el intelectual de toda la parte alemana. Él enviaba hacia Normandía y él envía un documento diciendo, wait, cuidado, no, eso es una distracción, no lo hagan. Y se ve inclusive la rúbrica de Hitler, que él dice, ok, yo estoy convencido porque él sí me ha dado información fidedigna, información que, dicho sea de paso, fue bastante pintoresca. Incluso en una ocasión, él envió una información real, pero un poco después, para que llegue tarde y gane la credibilidad de los alemanes. Y con eso hizo que Hitler pida que vayan las tropas hacia otro sitio, que en este caso fue Calais, y en Normandía se dio el famoso desembarco que terminó prácticamente la guerra. Nunca fue descubierto, esto fue espectacular, terminó en Venezuela, él murió ya a una edad bastante avanzada, y sin Garbo, básicamente el nombre clave, sin Garbo, el día D hubiera sido fácilmente repelido. Sin embargo, las tropas de los países aliados avanzaron 15 kilómetros, o sea, ellos pudieron avanzar 15 kilómetros representando una victoria incalculable. Es impresionante cómo él se pudo infiltrar, cómo él pudo manipular a las personas, cómo él fue doble agente siendo español
Él fue a Alemania, se hizo un agente alemán para después decirle al Reino Unido, señores, yo estoy del lado de ustedes, voy a entregar información. Esto es una historia interesantísima, las diapositivas van a quedar con ustedes y de hecho pongo ahí un artículo de La Vanguardia en donde ya el MI5 reconoce que es la división de contrainteligencia del Reino Unido, un libro oficial y reconoce la labor de Juan Puyol García o de Garbo en este proceso, bastante interesante. ¿Hümming ha muerto? Muy buena pregunta, porque esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial, o sea, sucedió en 1945, ya ha pasado bastante tiempo. Sin embargo, creo que es prudente mencionar que el concepto de Hümming o la métrica de Hümming no ha muerto. No ha muerto, ¿por qué? Porque definitivamente ha evolucionado. Nosotros seguimos manejando tecnología, nosotros nos seguimos comunicando, ya no por los mismos medios, pero por otros medios que demandan otro tipo de conocimiento. Y ahí entramos en el cyberhuming. La interacción humana presencial y tacho presencial cada vez se reduce más. Sin embargo, se reduce más es bastante relativo, porque yo tengo el famoso concepto esto de los 7 grados o 6 grados, que ahora se traduce creo que en 1, porque yo tengo acceso a escribirle a cualquier persona del mundo por medio de Facebook, de Twitter, de LinkedIn. Es impresionante. Eso reduce mucho más la brecha. Pero también implica que el concepto de Hümming no ha muerto, definitivamente ha evolucionado. Quizás la estrategia que se aplicaba antes de ser un agente que pueda ir a otro país y que pueda revelar información y pueda mandar texto con tinta reactiva, que fue lo que hizo Garbo, acá ya simplemente es utilizar un mecanismo de cifrado y enviar información para que el otro que tenga también la clave pueda abrirlo. O sea, es bastante fácil de cierta manera. Entonces no ha muerto, definitivamente solo ha evolucionado. La caída de Silk Road definitivamente corresponde al por qué el cyberhuming es importante. Ya no tenemos a espías, ahora tenemos a ciberespías. El cyberhuming demanda de que yo, como quizás un agente de defensa, un agente de seguridad, trate de hacer lo mismo que hacía un espía, trate de hacer lo mismo que hacía un Juan Puyol, pero para el cuarto dominio, para el ciberespacio, y verificar cómo puedo apoyar a que sea un mundo mejor. El ejemplo claro fue la caída de Silk Road. Este es el caso 1 que les menciono. Aquí está el link para que lo puedan chequear. Creo que todos ustedes conocen qué fue Silk Road. Pero lo interesante de todo esto fue que primero su creador, Ross Ulbricht, fue arrestado por un ingenuo error. Él publicó un foro diciendo que tenía una duda con respecto a un tema netamente orientado a programación, pero lo hizo desde su perfil. Y eso abrió las puertas y abrió los ojos de muchísimas personas. En esa operación participaron varias agencias como el FBI, DHS, el Homeland Security, Servicio Secreto, entre otros. Dado que esto era en el ciberespacio, imposible que yo pueda mandar agentes a otros países, porque no tenía la referencia a eso. Este representa el más claro ejemplo del cyberhuming. De hecho, Chris Tarbell del FBI fue el que estuvo indagando durante meses para confirmar qué es lo que estaba sucediendo, tener interacción con los dueños del foro, tener interacción con el resto. Pero también pasa algo bastante interesante, y es que también representa, este caso, el ejemplo más claro de cómo un agente se puede convertir en el enemigo. Y el ejemplo claro es un agente de la DEA, Carl Mark Force, que él, estando en comunicación con Ross, porque él era como una especie de asesor, logró una confianza impresionante con él, que fue el autor, el material, el autor intelectual de todo esto. Se determinó luego que él vendía información a Ross Ulbricht y que él tenía muchísimo dinero producto de esto, o sea, se había convertido. Entonces, aquí entendemos que el concepto de el espionaje, el espía que se convierte, el espía traidor, traición a la patria, también se refleja en el ambiente cibernético. Les dejo el link para que lo puedan chequear, es interesantísima esa historia. Caso 2, ahora me voy al concepto de virtual huming. Básicamente, cyberhuming y virtual huming es lo mismo. Sin embargo, creo que un poco para ejemplificarlo, este caso me pareció muy llamativo, porque una organización en Holanda liberó un ente basado en inteligencia artificial que simulaba ser una niña filipina de 10 años. Sweetie, que fue el nombre que le dieron, captó más de 1000 pedófilos de más de 70 países. Era un ente de inteligencia artificial, se hacía pasar por una niña al más puro concepto de Turing Test. Y estas personas, estos pedófilos, les empezaban a hacer a Sweetie
ofertas de sexo cibernético de manera muy directa, y eso ayudó muchísimo a establecer una red de pedofilia impresionante. El país con más solicitudes fue Estados Unidos, seguido de Reino Unido, y aquí les pongo también un link en donde se trata más acerca del caso, pero es impresionante cómo yo estoy acaparando a la persona, obtengo información de otras personas con un ente de inteligencia artificial que simula ser algo que ellos quieren ver reflejado. Siendo Cyberhuman una invitación a usar estrategias de persuasión en el ciberespacio, ¿cuál es el paso siguiente o cuál es el paso a seguir? Y aquí me enfoco en la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Nosotros que nos dedicamos a la ciberseguridad y también a la ciberinteligencia sabemos que la ingeniería social es el poder hackear a la mente humana o hackear el poder obtener información para después traducirlo en datos como tal. Siguiendo la línea de Chris Hadnagy, que es el autor de Ingeniería Social, el arte del hacking personal, es un libro impresionante, se lo recomiendo, es el acto de manipular a una persona para que lleve a cabo una acción que puede ser o no lo más conveniente para cumplir con cierto objetivo. Este puede ser la obtención de información, que es justamente lo que estamos hablando, conseguir algún tipo de acceso o lograr que se realice una determinada acción. Les recomiendo de sobremanera este libro. Y para ejemplificar mucho más qué es ingeniería social, me encantaría que vean este pequeño video. Esta película, yo me acuerdo que en el 2014 di una charla justamente de ingeniería social y no me canso de mostrarlo, me parece interesantísimo. La película se llama Nueve Reinas, es de Ricardo Darín, es una película argentina, por demás espectacular, es súper buena porque justamente ahí mencionan el hecho de que cualquier persona que atraca con un arma es fácil hacerlo, o sea, cualquier persona lo puede hacer. Sin embargo, alguien que manipula, alguien que persuade para que lo haga sin que se dé cuenta, ese es el verdadero arte de la estafa. Y esto lo ambientamos un poco en ingeniería social. La ingeniería social definitivamente es persuasión. Ingeniería social definitivamente es manipulación. Lo que no es ingeniería social es fuerza, porque si fuera fuerza, entonces representaría un atraco. Por ende, les recomiendo de sobremanera que vean esa película. De hecho, hay otra que por temas tiempo no lo puedo mencionar, pero no las puedo mostrar, pero se los menciono, que es Focus, porque allí es la película de Will Smith y Margot Robbie. Ahí hacen el ejemplo clásico de el framing, que es un concepto que lo maneja Chris Hadnagy, que es perfilar a la persona para que tome una decisión en función de insumos o inputs o insights que se le va dando en el camino. Es interesantísimo. Eso es ingeniería social. Y cuando hablamos de ingeniería social, yéndonos un poco, o quizás a un lado más no tan técnico, por decirlo así, hay dos componentes que tenemos que considerar. Primero, el sistema límbico en donde está el tálamo, el hipotálamo. Este sistema límbico es como que un vector que tenemos que considerar al momento de atacar en ingeniería social. Y el otro, que es el neocórtex o el lóbulo prefrontal. Si bien el primero maneja sentimientos y emociones, el segundo es razonamiento y planificación. Si les digo a ustedes, alguien afuera ha sido atropellado, definitivamente ustedes lo primero que van a decir es qué pena, ojalá lo vayan a ver, o de pronto yo mismo llamo a una ambulancia, pero de la manera más calmada. Pero si es que yo paso ese conocimiento y lo mando al sistema de emociones y sentimientos, al sistema límbico, agregando el factor, es un familiar tuyo, entonces no lo van a razonar, se van a ir corriendo, definitivamente no van a saber si es que hay una puerta de vidrio, van a cruzarla. ¿Por qué? Porque yo ataqué a ese vector de ataque. O sea, yo estoy enmarcando en realidad en el punto donde necesito ubicar. Si el usuario razona que no me tiene que dar la clave porque es evidente que no me tiene que dar la clave, nunca me va a dar la clave, ¿sí? Pero en el neocórtex o en el lóbulo prefrontal, el sistema límbico, yo no voy a atacar al raciocinio. Yo voy a hacer que él me lo dé de manera instintiva y sin darse cuenta, que es un poco lo que hizo Ricardo Darín en la película, porque en esencia lo que pide es dinero, pero haciéndose pasar por el sobrino. Da muchos detalles, él marca el concepto, él lleva mucho la dinámica y al final logra el objetivo y hasta le dio un anillo, no tan solo el dinero. Las maniobras de obtención de información funcionan bien por varias razones. La primera es, la mayoría de la gente tiene el deseo de ser cordial, especialmente con extraños. La segunda, los profesionales quieren parecer inteligentes y bien formados. Si le dedica elogios a la gente, seguramente hablará más y divulgará más cosas. Eso es clásico. La mayoría de la gente no miente por mentir, siempre lo hace con un propósito. Y cuando lo hace con un propósito,
ahí pierde el sentido o pierde el foco. La mayoría de las personas responde amablemente ante quienes parecen preocupados por ellas. Si yo me preocupo por una persona, esa persona por defecto va a tener empatía conmigo y va a ser mucho más cordial si es que de pronto yo me muestro apático con él. Estos puntos los he tomado de libros justamente de ingeniería social, el arte del hacking personal, y allí deriva todo eso. Es muy interesante, bastante largo, pero bastante bueno, y les explica de qué se trata. Y aquí también enmarco en el concepto de ingeniería social al más puro estilo de Kevin Mitnick, que ustedes lo conocen como uno de los hackers que anteriormente era delincuente informático, más famosos del mundo. Y él en su libro The Art of Deception, el arte del engaño, menciona 4 puntos para vulnerar la voluntad del ser humano. Primero, todos queremos ayudar. Segundo, el primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro. Tercero, no nos gusta decir no. Y cuarto, a todos nos gusta que nos alaben, que un poco va relacionado con lo que les mencioné anteriormente. Estas técnicas, de una manera muy planificada, que eso lo vamos a ver en un ratito, surten efecto, y si yo no ataco al neocórtex, sino que me voy al sistema límbico, al sistema instintivo, al sistema primitivo, allí voy a tener éxito. El supremo arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar, lo dijo Sun Tzu. Todo depende de cómo veamos las cosas y no cómo son en realidad, de Carl Gustav Jung. Y la clave en cualquier relación es la honestidad. Si consigue fingirla, tendrá éxito. Eso también lo tomé del libro de Chris Hadnagy, y menciona ciertas frases que un poco enmarcan el concepto de la ingeniería social. Y cuando hablo de ingeniería social, ya me estoy percatando que son técnicas que me permiten recopilar información. ¿Y qué hace Humint? Recopila información. ¿Y qué hace Cyberhumint? Irse al concepto del ciberespacio, al cuarto dominio, que es un poco también lo que llamamos ingeniería social. La evolución del Cyberhumint. Años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, y en diversas etapas de la historia, hemos visto cómo el concepto de Humint se ha enmarcado, el espionaje se ha enmarcado, pero el Cyberhumint se ha dado de un tiempo para acá. Las redes sociales han nacido después del 2002, 2003, que ya empezó a evolucionar. Y el Cyberhumint representa el que yo como usuario, como analista, como agente, pueda recopilar información del humano por medio del ciberespacio. ¿Cómo? Influenciando el famoso phishing, una serie de técnicas, una serie de tácticas que ya lo han visto. De hecho, he visto que hay unas ponencias en cuanto a eso, pero todo gira en torno al ciberespacio. No cambia cómo yo obtengo información, cambia el medio. Uno de los ejemplos claros, y me imagino que ustedes lo conocen, es Fake Name Generator. Cuando uno hace Cyberhumint, o cuando uno va a esos sitios atacantes para verificar qué se está hablando, cuál es el siguiente objetivo, cuáles son esos grupos que están bastante abocados a lo malo, a lo delincuencial. Fake Name Generator resulta una opción muy buena, no es la única, pero es una opción muy buena para tener un alter ego, o tener un second life, como lo denominen. De tal manera que yo puedo tener un nombre, puedo tener un teléfono, puedo tener la edad, puedo tener el signo zodiacal, puedo tener absolutamente todo de otra persona para generar un avatar o generar otro perfil. Eso es muy común. Incluso los agentes que les mencionaba en la lámina anterior, decía que ellos habían generado perfiles falsos. Muchos se estila a pedir que cuando uno va a realizar este tipo de operación, hay un artículo de Cisco Talos que es muy bueno en cuanto a eso. Lo que dicen es: dale vida a tu avatar, dale vida a tu nuevo nombre, créale un perfil en Twitter, un perfil en Instagram, un perfil en LinkedIn, de tal forma que tú empiezas a generar conocimiento, y es mucho más fácil para una persona decir, ok, él sí es real, ¿sí? Otra opción u otro tool que, bueno, no es gratuita, pero es muy buena en una etapa netamente de ingeniería social, y si yo quiero obtener información, es Spoof Card, que esto es un plan en donde yo spoofeo mi número de tal forma que yo me vuelvo irrastreable. Yo, por más que llame, no me van a ver mi llamada. Yo puedo llamar inclusive de otros países, con lo cual tengo un filtro muy bueno, y puedo agregar valor al concepto que estoy hablando, que es Second Life o un avatar, ¿sí?
¿sí? Eso con respecto a esto, pero les había dicho que el proceso para poder obtener información de fuentes humanas, sea en el ámbito cibernético o sea en el ámbito convencional, demanda de un framework o demanda de una base para yo planificarlo, para yo poder ejecutarlo, ¿sí? Hemos tenido dentro de la empresa y a título personal he tenido el grato honor de haber participado en algunos proyectos en cuanto a esto, ambientados en el ethical hacking, ambientados en la ingeniería social, y desarrollé un método que me permite tener mucho más control o quizás me permite ser más ordenado en función de lo que se va a definir, el famoso vector de ataque. A este método lo he denominado método Palma. ¿Y por qué método Palma? Porque se basa en 5 puntos. El primero, el punto, el objetivo por el cual se ejecutará el método para la obtención de información. El actor, la persona objetivo al que se busca extraer la información. El libreto, yo necesito planificar esa carga previa. Yo necesito saber qué voy a hacer en el momento del ataque. Defino el medio, que es el canal por el cual se establecerá la comunicación. No siempre va a ser vía virtual, no siempre va a ser por correo electrónico. De pronto yo tengo que ir allá porque hay ingeniería social también física, y si yo quiero obtener información de las personas y están encerradas, probablemente cambie la dinámica. Ahora, en esta época de pandemia, todos estamos confinados, entonces cambia ese concepto, pero es muy importante definir el medio. Y el apoyo, los recursos para utilizar en la ejecución del método, ¿sí? Yo necesito saber qué voy a utilizar en ese sentido. Este método me ha servido bastante, se los comparto a ustedes. De hecho, estoy escribiendo algo al respecto para que quede mucho más claro. Y creo que la razón, quizás la manera más rápida de mostrarlo es con un ejemplo real, ¿sí? Un caso real que por supuesto está anonimizado porque no puedo revelar nombres, pero fue un caso que me pasó en un proyecto. Esto fue necesitaba obtener el acceso al correo electrónico del gerente de riesgos en una institución financiera, y lo que hice fue empezar a indagar por medio de OSINT, fuentes abiertas, para enviar un correo falso, ¿sí? Y tenía 2 métodos de obtener la información. El primero era troyanizar el equipo, era comprometer el equipo para poder tener control del equipo y tener la credencial. Y por otro lado, el lado que me parece más viable, dado la temática que hemos visto, es que se lo pregunte y me lo diga, que creo lo más sencillo. Obtener acceso al correo electrónico del gerente de riesgos fue lo que me permitió a mí tener una trazabilidad de cómo podría aplicar el método, y aquí lo aplico en un punto real. Punto. Obtener la contraseña de su correo electrónico. Ese era mi objetivo principal. Actor. Usuario de la entidad financiera a cargo de riesgos. Yo sabía cuál era el actor y de hecho ya había indagado mediante OSINT, había visto su perfil, había visto todo lo que necesitaba. El libreto. Armé que se enviara información haciéndose pasar por un cliente. Lo hice a través de SOCMIT, o sea, por medio de las redes sociales de la entidad financiera. Los que ponen puntuación de 5 o 10, son la mejor institución financiera, se entiende que son clientes del banco. Entonces me hice pasar por uno de ellos y le pedí que me envíe un correo electrónico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conocer la firma, porque la firma en una entidad financiera probablemente sea muy específica, y eso me ayude a definir mejor el vector de ataque. Con eso, suplanté al personal técnico, que de hecho lo investigué en LinkedIn, que es otro medio, básicamente SOCMIT. Ustedes pueden poner el nombre de la entidad y muchas personas dicen de dónde provienen. Entonces, con ese nombre yo ya armé mi vector de ataque. Yo tenía la manera de enviar un PDF troyanizado, pero como ustedes saben, ya en términos más técnicos, el PDF troyanizado mucho depende si es que el software con el que lo van a abrir es desactualizado. Entonces, me quita probabilidad de éxito. Lo que hice fue argumentar que yo era la parte técnica, era el gerente de la parte técnica, y necesitaba sus credenciales porque había habido inconvenientes, se había bloqueado el usuario porque no había puesto la contraseña correctamente durante las 3 veces que tenía como umbral. ¿Y qué creen? Me la dio. El medio fue el correo electrónico y el apoyo fue el nombre de dominio similar a la entidad, porque de hecho lo que hice fue comprar un dominio muy parecido al de la entidad y puse en el nombre de la cuenta el correo electrónico, de tal forma que lo primero que veía era el correo electrónico real y ya después veía el @ dominio
que no era real, pero era muy parecido, ¿sí? Este es el ejemplo claro como yo puedo aplicar Palma, el método Palma, que los invito a que lo puedan verificar y lo puedan aplicar también en una etapa de proyectos, porque representa primero un marco metodológico para saber cómo atacar en etapa de ingeniería social, por supuesto, de la parte legal, y por otro lado, saber cómo yo voy a obtener información y qué voy a hacer con esa información. Mucho ojo, la información que obtengo sigue siendo información, no he producido inteligencia, que eso ya se deriva en los siguientes pasos del ciclo. Conclusiones. La inteligencia procesa información para la toma de decisión. Entre los métodos para la obtención de información existe el componente clave, HUMINT, cuya evolución significó el cambio al cuarto dominio, el ciberespacio. CyberHUMINT es clave para la inteligencia del ciberespacio y la ciberinteligencia de amenazas. En inteligencia del ciberespacio, cuando yo comprendo que aspectos de seguridad, políticos, económicos, convergen en un mundo cibernético. Pero ciberinteligencia de amenazas, cuando yo quiero saber qué sucede o qué se maquina o qué se quiere desarrollar en un grupo quizás de ciberatacantes respecto a un potencial ataque que vaya a suceder. Eso me permite adelantar un poco más. Les pongo un ejemplo. Seguramente en varios grupos ya se había enmarcado el famoso Secret, que fue una amenaza día cero, una vulnerabilidad día cero, y les aseguro que en muchos foros de atacantes, que de hecho uno tiene que pasar por ciertos pasos, ya se había hablado acerca de esto, no con ese nombre, porque ese fue el nombre acuñado, pero ya lo estaban maquinando. Eso me permite el CyberHUMINT y hacer insumo o insights de inteligencia para yo conocer qué es lo que podría suceder más adelante. La ingeniería social nos da herramientas vitales para efectuar una obtención de información efectiva. Debemos atacar a las emociones, no a la razón. Si yo ataco a la razón, esa persona no me va a dar absolutamente nada. Ataco a las emociones. Voy por el lado mucho más primitivo, por decirlo así. Para una obtención clara y precisa, es importante contar con un método específico, porque si yo no tengo enmarcado un método de cómo voy a obtener información de fuentes humanas, ya sea presencial o virtual, mucho menos voy a poder integrarla para después procesar inteligencia. Desde el principio tengo que comenzar con algo que sea metodológico. El método Palma, que les traigo a ustedes, nos permite encuadrar la estrategia que se ejecutará en HUMINT o CyberHUMINT, en cualquiera de los dos. De hecho, por eso está el punto medio, porque en medio yo defino si es que es por correo electrónico, si es presencial, si es en sus oficinas, si es encontrándonos en un café, etc. Y como último punto, con los métodos adecuados, la ingeniería social es infalible para la obtención de información. Todos, absolutamente todos, somos o podemos ser víctimas de la ingeniería social. Para muestra basta un botón. Creo que muchos de ustedes acá, al igual que yo, somos cinéfilos y también nos gustan mucho las series. Y en Breaking Bad, que es una serie muy, muy buena, en cierta parte, Walter White se ve acorralado por el cuñado, porque el cuñado ya sabía que la persona que era el drug dealer estaba encerrado en la carroza. Y él lo que hizo fue llamar al hospital, o no, creo que fue alguien llamó a una chica, para que lo llamen a él diciendo que la esposa estaba grave. El cuñado de Walter White estaba afuera, o sea, ya tenía listo todo para atrapar a Walter White, para deshacer toda esa red de metanfetamina que se había armado producto de él, pero él no razonó en ese momento que pudo ser una mentira. Él no lo tomó por el neocórtex, lo tomó por el sistema primitivo, el sistema límbico. Al reaccionar a esa emoción, lo primero que hizo fue salir despavorido y se fue directamente al hospital. Cuando llegó al hospital, le dijeron que no estaba su esposa, que era una total mentira, y ahí recién razonó, ahí recién se ubicó en el neocórtex que eso había sido una estrategia para despistarlo y dejar que esa persona escape, que en este caso fue Walter White. Eso es infalible. La ingeniería social puede afectarnos absolutamente a todos. Con la estrategia adecuada, todos, absolutamente todos, podríamos ser víctimas de la ingeniería social. Como por ejemplo esto, que por supuesto no hay que hacerlo porque es mentira. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Desde luego creo que hemos estado ahí todos como pegados. Aparte también había gente que sí que conocía la película, otros no, tanto la que has mostrado en el trocito que has pasado de Nueve Reinas como la de Focus, o sea que todos estábamos ahí como, ¿cómo no?, pegados a lo que ibas contando.
Me preguntaron al principio que si Humin se podía tomar como un apt, ¿vale? Una amenaza avanzada persistente, o sea, básicamente es un método para obtención de información. Quizás si el objetivo es más bien generar daño, sí, pero en cambio, al estar enfocado netamente en obtención de datos o en obtención de datos digitales, no se enmarca en realizar algo, sino más bien en generar insumos. Es un poco el concepto de lo que se puede llegar a hacer. En el caso de Juan Puyol, les comentaba que él generaba insumos, pero también levantaba insumos, porque le decía básicamente a la inteligencia alemana qué hacer. Podría convertirse, pero no es su esencia, porque la esencia del Humin es recopilar información de fuentes humanas. Muy bien, estaba mirando porque es que mucha gente, no te creas que han estado preguntando, pero sobre la marcha, mucha gente en el chat ha estado contestando sobre la marcha y han estado más debatiendo también sobre ello. Cuando decías, cuando hacías esa comparación entre Humin y Cyberhumin, decía, es que los espías ya para mandar esos mensajes en las redes ahora se mandan, ¿no? Se mandan con la estenografía, se mandan esos mensajes cifrados muchas veces, ¿no? Que se esconden mensajes ahí en redes sociales, ¿no? Ocultos en fotografías, incluso en vídeos o en textos también, en PDF. Se puede ocultar información prácticamente en casi cualquier sitio y no lo percibimos. De hecho, es como se están pasando hoy en día mucha información a través de las redes, así. Totalmente, totalmente. La esteganografía es un mundo impresionante y producto de la esteganografía nació el estegoanálisis y hay métodos para estudiar qué comportamiento tiene la imagen o cómo se puede haber insertado. Métodos siempre van a haber. Mira que en el ejemplo que mostraba de Garbo, él lo hacía escribiendo cartas normales en español, pero utilizaba una tinta cuya razón para poder verse era con un líquido reactivo, y él lo escribía entre líneas, de tal forma que le llegaba la carta con un texto, pero cuando pasaban el líquido reactivo, mostraba otro. Entonces, el estereoanálisis, todo ese tipo de métodos que permiten ofuscar u ocultar, son impresionantes. Y ni se diga de los métodos de cifrado. De hecho, creo que por eso es que muchos activistas y muchas personas están en pro de que se proteja la privacidad con los sistemas de cifrado, porque imagínate si todo el mundo tuviera la llave para el sistema de cifrado, por lo menos las entidades de inteligencia. Tiene efectos buenos y efectos malos, por supuesto. Bueno, como todo, claro, entras en el mundo de la inteligencia, en el mundo del espionaje, en el mundo de todo, pues tiene sus pros y sus contras. Quien lo utilice, el bando de quien lo utilice es el que pone, ¿no? Si está más inclinado hacia un lado o inclinado hacia otro, ¿vale? Bueno, pues en principio, Juan Carlos, darte las gracias desde la organización de Intelcon por haber estado aquí compartiendo esta interesante charla con nosotros, el mundo en el que cuando abres el melón, como digo yo, de la ingeniería social, estas horas y horas, mucha gente comentaba, claro, pero es que hasta para ligar también se utiliza ingeniería social, claro, es tan vieja como el ser humano, la ingeniería social, ¿no? No ha nacido hoy en día, como muchas cosas que estaban... Totalmente, totalmente. Y hay una cantidad impresionante de redes ahora donde uno puede interactuar. Hay una pregunta que también mencionaron ahí, justamente lo veo desde la otra pantalla, respecto a los dominios. Uno puede comprar dominios en Internet para que se anonimicen totalmente, protegerlos para que no se vea la data de la persona que lo registra, con lo cual me permite anonimizar mi vector de ataque cuando yo genero algo a manera de ingeniería social. El método Palma me permite justamente poner como recurso, yo necesito un dominio para poder ejecutar ese vector de ataque, con lo cual también me permite saber qué necesito adquirir. Era una pregunta que la veía por allá. Y por otro lado, claro, en las redes sociales convergen muchísimo. Hay muchísimas herramientas de tipo OSINT que me permiten recaudar información impresionante. Pero más allá de la información es el discernir, porque creo que a todos los que nos dedicamos a esto nos ha pasado que tenemos 30 herramientas OSINT, tenemos las redes sociales y empezamos a acaparar tanta información que al final del camino decimos, ¿qué hago con tanta data? Entonces, la parte de procesar es quizás la parte neurálgica de esto, porque no sirve de nada que yo tenga mucha data si no la puedo procesar. Obviamente es que si no acabamos desarrollando el síndrome de Diógenes digital, ¿no? Que va reuniendo información de tantos sitios y finalmente hay que interpretarla igualmente. Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias, lo dicho, muy interesante tu ponencia, por haber estado aquí compartiendo con nosotros en esta sesión de Intelcon, darte las gracias. Y de hecho les comparto en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde estoy un poco más activo, y en LinkedIn, así que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, con muchísimo gusto las atiendo.
y las presentaciones sí, las voy a entregar para que puedan recibirlas, para que puedan verlas. Pues lo dicho, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Un gusto.